paz del Señor, queridos hermanos y hermanas, muy buenos días. Lunes 7 de septiembre. No pierdas el sentido de lo que estás haciendo. No dejes nunca de volver a la fuente. Eso nos enseña el Evangelio de hoy, de este lunes, que es del evangelista San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Estamos en el comienzo de la semana. Podemos considerar que el domingo es el primer día de la semana porque es el que da sentido a toda la semana y es la fuente de donde nace el amor de toda la semana. La fuente es la misa del domingo. La misa del domingo tiene que ser un encuentro profundísimo con el Señor. Una misa vivida con especial intensidad, con especial oración, con especial gozo, porque es el día de la resurrección. El domingo nos tenemos que llenar el corazón de amor de Dios. Y de esa fuente que es el encuentro con el Señor resucitado, que se produce por excelencia cada domingo, nosotros vivimos después toda la semana, llenos de ese amor y de ese gozo. O también el domingo se puede considerar el último día de la semana, la culminación de la semana. Todo lo que hemos estado viviendo durante una semana lo coronamos el domingo, en el que le entregamos al Señor en la misa dominical todo lo que ha sido esa semana. Le pedimos a Él que el amor con el que hemos vivido esa semana lo lleve a plenitud en la Eucaristía. También le pedimos humildemente perdón por todos los pecados de la semana y toda esa semana la depositamos con confianza en la misericordia de Dios, como haremos un día al final de nuestra vida, en el que diremos como Jesús: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y nos quedaremos en las manos de Dios. Será el momento de ir a nuestro encuentro definitivo con nuestro Señor. Si nosotros hemos vivido como Dios quiere, ese día será el día del abrazo pleno con Él, el día más feliz de nuestra vida. Pues cuando comenzamos una semana, el domingo o el lunes, tenemos que volver a la fuente. Es tan importante volver siempre a la fuente. Y de esto nos va a hablar el Evangelio de hoy, de volver a la fuente. Jesús quiere enseñar al pueblo de Dios a volver a la fuente. Y los escribas y los fariseos que hoy se enfrentan con Jesús no saben o no quieren volver a la fuente. Escuchemos. Un sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Había allí un hombre que tenía parálisis en el brazo derecho. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo. Pero él, sabiendo lo que pensaban, dijo al hombre del brazo paralítico: levántate
y ponte ahí en medio. Él se levantó y se quedó en pie. Jesús les dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar a uno o dejarlo morir? Y echando en torno una mirada a todos, le dijo al hombre: extiende el brazo. Él lo hizo y su brazo quedó restablecido. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué había que hacer con Jesús. Vamos a intentar comprender qué es lo que hay de fondo en esta discusión de Jesús con los fariseos y con los escribas. El tema del sábado, de la observancia del sábado, que era importante entender bien esto, porque la observancia del sábado era muy importante para los judíos. Y de comprender bien o no comprender bien la observancia del sábado dependía en buena manera que comprendiesen bien o que no comprendiesen bien lo que Dios quería de ellos. Por eso Jesús quería entenderles, quería explicarles y hacerles entender bien cómo había que observar el sábado. En el proyecto original de Dios, el sábado era lo que es ahora para nosotros el domingo, para los cristianos. Para los judíos el sábado era el día de descanso para encontrarse con Dios. Como para nosotros el domingo es el día de descanso para encontrarnos con el Señor. Como Dios sabe muy bien, porque nos conoce mejor que nosotros mismos, que ese día de descanso que Él había dado a su pueblo, fácilmente el ser humano lo iba a malinterpretar y lo iba a emplear para otras cosas y no para el encuentro con Dios, que es lo mismo que nos pasa hoy a nosotros. Tenemos un día de descanso, que es el domingo. En su origen, el sentido del domingo es el día para encontrarse con Dios mucho más profundamente. Y en su origen, el domingo no se trabajaba para tener tiempo para estar con Dios. Pero con el paso de los siglos, al ser humano se le va olvidando por qué el domingo no se trabaja, y en vez de dedicarlo al encuentro con Dios, dedica ese tiempo libre a muchas otras cosas que al final dejan su corazón vacío. Porque el único que llena el corazón es Dios, y el encuentro con Dios en la oración. De manera que Dios, que conoce el corazón del ser humano, para que no cayesen en la tentación de dedicar el sábado a otras cosas, en lugar de dedicarlo al encuentro con Dios, les dijo: no trabajéis el sábado, para que ese día lo dediquéis al encuentro conmigo. Y les dijo una serie de trabajos que no debían hacer el sábado, para que se dedicasen a estar con Dios. Eso era el proyecto de Dios. Pero después los escribas y los fariseos
habían olvidado el sentido por el que Dios había dado la ley del sábado. Y se habían quedado solo en muchísimos preceptos que ellos habían puesto después para cómo observar el sábado, y eran cosas minuciosas y que ya no tenían sentido, hasta el punto de que si un hombre estaba enfermo el sábado no se permitía curarle, porque se decía que iba contra el precepto del sábado, lo cual es absurdo, porque curar a un hombre lo quiere Dios cualquier día de la semana, y eso no te va a impedir rezar y dedicarte a Dios. Y por eso Jesús cura a aquel hombre paralítico en sábado, para decirles: no olvidéis el sentido de este precepto. No es para impediros hacer el bien. Este precepto es para acordaros de que el sábado se lo tenéis que dedicar a Dios. Pero no sacáis de contexto las leyes que Dios os ha dado. Nosotros, cristianos que celebramos el domingo, también tenemos el peligro de cumplir las leyes olvidando su sentido. Os voy a poner un ejemplo. Desde hace muchos años, desde que tenía 18 años, tengo la costumbre, desde que Dios me ha concedido ese regalo, nada más levantarme, ir lo primero a dedicar un largo tiempo a la oración. Eso es lo primero que hago, gracias a Dios, cada mañana. Y todo el grupo de oración lo hacemos así. Lo primero que hacemos, nos levantamos, nos aseamos y dedicamos un largo tiempo a la oración. Pero esto ya se puede convertir en una costumbre, en una rutina. Y recuerdo que cuando tenía aproximadamente 22, 23 años, una mañana me levanté, me aseé y como cada mañana comencé a orar. Fui al lugar de oración y me puse a rezar. Y cuando llevaba rezando 10, 20 minutos, me di cuenta que estaba actuando como un robot, de una manera mecánica. Me había levantado, me había aseado, me había ido al lugar de oración. Aquel día era, gracias a Dios, podía ir a la capilla a rezar, porque hay veces que uno está en un sitio que no hay iglesia, no puede ir a rezar a la iglesia, pero habitualmente sí. Gracias a Dios me levanto y voy a rezar a la capilla. Y entonces esa mañana había ido a la capilla, llevaba 20 minutos en la capilla y me di cuenta que todavía no había hablado con Jesús. Estaba allí como sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Me había puesto a rezar, a hacer las oraciones, pero todo mecánicamente, sin decirle a Jesús de corazón: buenos días, Señor, estoy aquí porque te quiero, vengo para estar contigo. No había encontrado el sentido. En una ocasión también, cuando estaba haciendo unos días de retiro y de oración, un sacerdote nos dijo: ¿hace cuánto tiempo que no hablas de verdad con Dios? No te digo hace cuánto tiempo que no rezas el rosario. Seguramente lo rezas todos los días o tus oraciones de cada día. No, te pregunto, ¿cuánto tiempo hace que no hablas de verdad con Dios? En serio.
ponerte a escucharle y decirle de verdad lo que sientes, con toda sinceridad. Este es el motivo de que muchas veces haya cristianos amargados, porque son cristianos que hacen cosas como los cristianos, pero su corazón no habla de verdad con Dios. Y entonces su corazón está seco, está en la ira, está en la maldad o está en la angustia. Porque no hay ese diálogo personal con Dios que me levanta, que me cura, que me da paz, que me da fuerza, que me da esperanza. La Reina de la Paz ha venido para enseñarnos a tener cada día ese diálogo vivo con Jesús. Y hoy, a través del programa Aprende con la Biblia, Beatriz y Carlos nos van a enseñar a leer la Biblia con el corazón, como nos enseña la Reina de la Paz, porque leyendo la Biblia con el corazón, cada día tendremos un encuentro vivo, real, con Dios. Por eso os recomiendo que veáis este nuevo programa que realizarán Beatriz y Carlos. Que la Reina de la Paz te bendiga en esta semana con su bendición maternal. Vívela como un encuentro vivo y gozoso con el Dios que te ama.